Un saludo para todos amigos, un placer teneros por aquí de nuevo en El Guitarrista Nocturno. En el vídeo de hoy vamos a hablar de uno de los discos más populares de los años 80. Nos referimos al 1984 de Van Halen, un disco que contenía gemas como por ejemplo Jump Panama o el Boogie Hot for Teacher. Dada la calidad artística del álbum y la consistencia que encontramos en sus canciones, no deja de ser curioso que prácticamente el grupo se estuviera disolviendo, con una relación ya totalmente fracturada entre su guitarrista Eddie Van Halen y el cantante David Lee Roth. En este vídeo vamos a hablar de todos esos datos y curiosidades que hay que saber acerca de este mítico álbum, de cómo Eddie Van Halen construyó su propio estudio para romper lo que él llamaba la dictadura que tenían David Lee Roth y Ted Templeman, cantante y productor, de cómo estos y prácticamente todo el grupo no querían que Eddie Van Halen tocara los teclados, ya que le consideraban un guitar hero que no debía, digamos, mezclarse con otros instrumentos. O datos como, por ejemplo, Jump, la canción, digamos, más vital del álbum, está basada en un intento de suicidio. O quizá la más llamativa, como esa colaboración que Eddie Van Halen hizo en el disco de Michael Jackson en su tema Beat It, pudo hacer que en 1984 no llegara al número 1 de las listas americanas. Vamos a verlo. Pero empecemos por el principio. Diver Down, el anterior disco del grupo, podríamos considerarlo prácticamente un disco de versiones. Un disco de versiones del que Eddie Van Halen sobre todo no quedó nada contento. Ted Templeman, su productor, decía que prácticamente no hacía más que ponerles el micro en el estudio y que se jactaba, digamos, de hacer este tipo de discos muy directos y con poca producción. Algo que a Eddie Van Halen ya no le gustaba nada. Quería, digamos, tener más tiempo para producirlos y, como él decía, romper esa dictadura que habían propuesto, por decirlo de alguna manera, Ted Templeman y David Lee Roth. La maniobra de Eddie Van Halen construyendo un estudio en su propia casa era más que evidente. De alguna manera, con esas relaciones bastante fracturadas entre él y David Lee Roth, lo que quería era tener más autoridad en el grupo, tener más tiempo para producir esos discos y sobre todo esa sensación de que, como el estudio era suyo, pues también iba a tener más voto en todo lo que se hiciera. Por delante, por supuesto, de Ted Templeman y de David Lee Roth, que se opusieron bastante a la idea. Desde luego no quería que le pasara lo que sucedió en Diver Down, donde el guitarrista reconoce haber grabado versiones que prácticamente odiaba. Es el caso del tema Dancing in the Street, un tema de la Motown que parece ser que David Lee Roth había propuesto, pero que al guitarrista no le gustaba absolutamente nada y tuvo que ceder. Teniendo su propio estudio, por supuesto, iba a tener muchísima más mano para decir qué canciones sí y qué canciones no. Con lo cual parece ser que se inició una etapa en la que tanto Don Landry como él pues estuvieron experimentando con un montón de sonidos, en lo que iban grabando. El grupo, pues digamos que ellos durante mucho tiempo experimentaban con esos sonidos hasta quedarse a gusto con lo que de verdad buscaban, ¿no? Y se abre ahí, digamos, un cisma muy grande entre, por un lado, productor y cantante, y el guitarrista, como digo, con la ayuda de este ingeniero de Don Landry. Por supuesto, una de las grandes diferencias que hay en este 1984 con otros discos de la formación clásica de Van Halen está en el uso de los teclados. Sí, ya los habían utilizado por aquí y por allá en algunas canciones de Diver Down o de Woman and Schindler's First, ¿no? Pero en este disco evidentemente están muchísimo más presentes. Cuando Edward Van Halen presenta a la banda una canción en la que llevaba un año trabajando, más de un año trabajando, como era Jump, pues entonces estos se quedaron bastante patidifusos al ver que el sonido prácticamente era un sonido sintetizado totalmente y parece ser que no gustó a nadie. Ted Templeman dijo que le había grabado una banda de heavy metal, una banda que hiciera este tipo de sonidos tan sofisticados. O David Lee Roth, que le dijo que él era un guitar hero y que no podía mezclarse con este tipo de instrumentación que no tenía nada que ver con lo que hasta entonces había hecho Eddie Van Halen. Incluso buenos amigos de él, de Eddie Van Halen, como el propio Gene Simmons en Kiss, al que el propio Van Halen se había ofrecido para ser guitarrista de ellos, pues le dijeron cuando escucharon la canción por primera vez que le recordaba un poco a la música disco europea. O sea que fijaros las críticas que tuvo la canción, esa maqueta primera que Edward Van Halen grabó de Jump, lo poco que gustaba a nadie, que pensaba que iba a ser todo un fracaso. Por si estas fricciones y enconamiento dentro de la banda no fuera suficiente, hay que recordar que Van Halen se enfrentaba seguramente al concierto más importante que hubiera dado nunca, el que les ponía de cabeza de cartel en el US Festival, y con el que entraron en aquel entonces en el libro de los Guinness por ser la banda mejor pagada. Si habéis visto seguramente ese concierto, os daréis cuenta de que un David Lee Roth bastante borracho, por muchas veces se confundían las letras y que el concierto no fue precisamente perfecto, pero parece ser que encumbró bastante más a David Lee Roth, que durante unos meses pues se convirtió en una auténtica estrella, ¿no? Por cierto, hablando de estrella, él quería también meterse un poco dentro del mundo del cine, algo que también llevó ese distanciamiento entre él y el resto de la banda.
No solo eso, sino que todavía con el disco a medio grabar, Eddie Van Halen comenzó a hacer colaboraciones con otros músicos, algo que al resto de la banda tampoco gustó. Primero con su amigo Brian May de Queen, el proyecto Starfleet Project, y después, como todos sabréis, en esa colaboración que hace para el tema Beat It de Michael Jackson, en el que grabó un solo. Parece ser que él pensaba que este solo no iba a llegar muy lejos, ya que todavía Michael Jackson no tenía la popularidad entonces, y cuando recibe una llamada de su amigo y productor Quincy Jones para colaborar en el disco, pues pensaba que grabando este solo, de alguna manera, como decía, no iba a llegar muy lejos. Algo desde luego lo que se equivocó bastante. Parece ser que el guitarrista nunca coincidió, al menos en la grabación del solo, con Michael Jackson, que posteriormente le agradeció que hiciera algunos cambios en la estructura de esta, digamos, base del solo. Hizo 2 tomas, cogieron la mejor, y él nunca, como decía, pensaba que fuera a llegar el tema tan lejos, ni siquiera que los del resto del grupo lo fueran a oír, ya que por entonces Michael Jackson evidentemente no era tan popular como después se convertiría. Dice David Lee Roth que la primera vez que oyó Beat It se dio cuenta de que o alguien estaba imitando el sonido de Eddie Van Halen o era el mismo Eddie Van Halen. Y parece ser que le criticó por el hecho de que Thriller llegara al número 1 y en 1984, cuando apareciera, se quedara en el número 2, como diciendo: has colaborado con un disco que al final se ha quedado por encima de nuestro. Pero volvamos a la grabación de 1984 y en especial a la de su tema Jump. Imaginaros la presión que había en el grupo con esa fricción que se generó con tanto sintetizador, ¿no? En el que desde luego cambiaban el estilo, el sonido totalmente del grupo, y en lo que un Guitar Hero como Van Halen pues se arriesgaba, digamos, tocando los sintetizadores. Parece ser que la banda grabó el ritmo de acompañamiento en una sola toma. Después añadió Van Halen en lo que sería ese también mítico solo del tema. Y quizá lo más curioso de la canción es que, a pesar de tener esa letra, digamos, tan vital, pues está basada en un acontecimiento bastante siniestro. Y es que donde no hubo modificación alguna es en quién hacía las letras de las canciones, que le correspondía a David Lee Roth. Como él mismo dice, la idea de Jump le vino viendo un telediario donde había alguien subido, parece ser a una cornisa, un rascacielos, e intentando suicidarse, amenazando con tirarse, ¿no? Mientras la gente desde abajo, alguien le gritaba lo de "Don't jump", no saltes, ¿no? Y le dio eso la idea, ¿no? Dice Jump, dice, joder, puede ser un buen estribillo para una canción, ¿no? Tenía esta canción ya en mente, esa base, y de ahí, digamos, salió curiosamente una letra que era mucho más vital y mucho más enérgica, y desde luego muchísimo menos siniestra. Aunque pueda parecer un álbum marcado por el sonido de los sintetizadores, gracias no solo a Jump, sino también a canciones como I'll Wait, lo cierto es que encontramos un poco de todo, pero siempre un nivel estratosférico. No solo la guitarra, sino todos los instrumentos. Tenemos esos riffs característicos en un tema como Panamá, o ese boogie típico de Van Halen en la canción Hot for Teacher, o como no, esa intro con Taft Harmonics que encontramos también en la canción Girl Gone Bad. Temas rescatados del pasado, como es la canción House of Pain, o quizá temas más curiosos, más difíciles, menos comerciales, como es el caso de Top Jimmy, ¿no? Dedicado a un músico con el que solían tocar, que se llamaba así, Top Jimmy, que tiene una afinación bastante extraña, ¿no? Una afinación en 2/7, una afinación que no solemos encontrar bastante a menudo. Bueno, amigos, pues nos vamos a despedir de este repaso al magnífico 1984 con una última anécdota, recordando que, si te fijas, la duración del disco es de apenas 30 minutos, un poquito más, algo que lo deja en un disco bastante corto, muy de la época. Y la razón es que ellos estaban pensando todavía en términos de vinilo. El CD todavía era digamos, algo muy por explotar todavía, y el hecho de haber metido más canciones, el de que hubiera tenido más duración, hubiera significado un peor sonido, una peor ecualización en el disco, y ese pérdida de sonido era lo que Van Halen no querían conseguir. Querían que el sonido pues sonara con menos canciones, menos estrías para el vinilo, para que ese peso todavía estuviera ahí y ese sonido pues no perdiera por el hecho de tener más canciones. Así que esa es la razón por la que en el disco pues encontramos esas 8 canciones y esa duración quizá algo baja para los estándares de ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.